Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre? En las sombras de los Alpes austríacos se alza el castillo Schwarzspiegel, una mansión maldita donde los espejos no reflejan el alma, sino que la devoran. Cuando el excéntrico barón von Kramer invita a 7 desconocidos a una cena exclusiva, ninguno sospecha el verdadero menú que les espera. Entre reflejos que atrapan, banquetes de carne prohibida y un laberinto de cristal que distorsiona la realidad, esta historia, inspirada en el terror gótico por misterios misteriosos, les hará cuestionar cada sombra, cada susurro y cada imagen que devuelva el espejo frente a ustedes. ¿Se atreven a cruzar al otro lado? Quien mira, es mirado. Que comience el misterio. La invitación del barón von Kramer. El pergamino llegó sin remitente, sellado con cera negra y el emblema de una serpiente devorando su propia cola. La caligrafía, fina y serpentina, se deslizaba sobre el papel como si las palabras aún estuvieran vivas. Señora, nombre del invitado. Su reputación precede su presencia. El barón Alistair von Kramer solicita el honor de su compañía en una cena exclusiva en su residencia privada, el castillo Schwarzspiegel, la próxima luna llena. Transporte providenciado. Se garantiza discreción. Absténgase de llevar espejos. Firmado con una mancha de tinta que, al secarse, parecía latir. El viaje al abismo. El carruaje que los recogió era tan negro como el interior de un ataúd, tirado por caballos cuyos ojos brillaban con un fulgor antinatural. Los invitados, un médico con las manos manchadas de mercurio, una viuda de luto perpetuo, un periodista obsesionado con lo macabro y un anticuario especializado en objetos blasfemos, se miraron con desconfianza. Ninguno recordaba haber aceptado la invitación, pero allí estaban, atraídos por una curiosidad que roía los bordes de su razón. El castillo emergió de la niebla como un hueso clavado en la garganta de la noche. Torres afiladas, ventanas que parecían pupilas dilatadas y, sobre el portón, un lema tallado: quien mira, es mirado. El barón y sus intenciones. El anfitrión los recibió en el gran salón, donde candelabros de plata sostenían velas que ardían sin consumirse. Von Kramer era alto, demacrado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ojos que reflejaban demasiado, como si hubiera algo detrás de ellos tomando notas. Bienvenidos a mi humilde morada, dijo, extendiendo unas manos enguantadas. Cada uno de ustedes fue elegido por cualidades únicas. El menú de esta noche está especialmente diseñado para paladares exquisitos. El médico notó que los retratos en las paredes no tenían rostros, solo marcos vacíos que goteaban una sustancia oscura. La viuda sintió que algo la observaba desde los espejos cubiertos con telas negras. El periodista, incauto, preguntó: ¿por qué tanta precaución con los espejos? El barón se inclinó, susurrando con dulzura venenosa. Porque a veces, lo que devuelven no es tu reflejo, sino tu deuda. Y entonces, el primer invitado estornudó. En el instante en que cerró los ojos, el espejo tras el barón destapó su velo. Al abrirlos, todos vieron como el cristal mostraba una versión del médico, pero con las entrañas colgando y una sonrisa de oreja a oreja. El barón rió, sirviendo vino tinto en copas de cristal tallado. El banquete está por comenzar. Reflejos que atrapan. La cena había sido interrumpida por un grito ahogado proveniente del ala este del castillo. El médico, el primero en levantarse, corrió hacia el sonido con una vela temblorosa en la mano. Los demás lo siguieron, arrastrados por una mezcla de miedo y morbo, sus sombras danzando en los muros como espectros impacientes. El pasillo desembocaba en una galería circular, donde decenas de espejos de marco dorado se alineaban en las paredes. Al principio, parecían normales, superficies pulidas que devolvían imágenes fieles. Pero entonces, la viuda notó algo que la hizo helarse. «Dios mío», murmuró, llevándose una mano al pecho. Su reflejo no la imitaba. El juego de los espejos. En el cristal, su doble permanecía inmóvil, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Lentamente, aquella otra versión de ella alzó unas manos esqueléticas y comenzó a arañar el vidrio desde dentro, dejando marcas rojizas que rezumaban como heridas frescas. El anticuario retrocedió, pero su propio reflejo lo agarró por la muñeca, no en el espejo, sino desde él.
Un brazo pálido y huesudo emergió del cristal, tirando de él con fuerza sobrenatural. «No miren directamente», gritó el periodista, arrojando su candelabro contra el espejo. El vidrio se quebró, pero en lugar de estallar en 1000 pedazos, sangró. Un líquido espeso y oscuro brotó de las grietas, y por un instante, todos escucharon un susurro proveniente de las profundidades. «Ven, únete a nosotros». El precio de la curiosidad. El médico, impulsado por una insana fascinación científica, se acercó a otro espejo. En él, su reflejo llevaba un delantal manchado de sangre y sostenía un cuchillo de disección. «¿Qué eres?», preguntó, voz temblorosa. La imagen sonrió, mostrando dientes afilados. «Lo que pudiste haber sido. Lo que aún puedes ser». Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo lanzó el cuchillo, no hacia él, sino desde dentro del espejo. La hoja surgió del cristal y se clavó en el hombro del médico, quien cayó de rodillas con un alarido. La viuda corrió hacia él, pero su propio reflejo la agarró del pelo, arrastrándola hacia el vidrio. «Cúbranlos», rugió el periodista, arrancando los pesados cortinajes de las ventanas y arrojándolos sobre los espejos. Pero era demasiado tarde. Donde antes había 4 invitados, ahora solo quedaban 3. Y en los espejos, nuevas figuras se movían, sonriendo con hambre. La verdad en el reflejo. El varón apareció en el umbral, iluminado por la luz mortecina de las velas. «Los espejos no mienten», susurró, deleitándose con su terror. «Solo muestran lo que llevan dentro. Y ustedes, queridos invitados, están tan vacíos como estos marcos». El anticuario, el más cuerdo de los sobrevivientes, comprendió entonces la trampa. No nos invitó por nuestras cualidades únicas. Von Kramer asintió, extendiendo una mano hacia el espejo más grande, donde las figuras atrapadas golpeaban el cristal en silencio. «Los invité porque sus almas ya estaban rotas. Y los espejos adoran los fragmentos». Tove continuó. El banquete de carne humana. El sonido de un gong resonó en las entrañas del castillo, un tañido fúnebre que pareció surgir de las mismas paredes. «La cena está servida», anunció el barón von Kramer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de cristal. «Les ruego que tomen asiento. El chef ha preparado un menú inolvidable». Los invitados supervivientes, el periodista de mirada febril, la viuda de manos trémulas y el anticuario de rostro demudado, intercambiaron una mirada cargada de presagio. El médico había desaparecido en la galería de los espejos, y el aire aún olía a cobre y pólvora. Los manjares del infierno. El comedor era una cámara ovalada con paredes revestidas de terciopelo negro. Sobre la mesa de ébano, cubiertos de plata bruñida, reflejaban distorsionadamente los rostros de los comensales. Pero lo más inquietante eran los platos. 1. Entremés, foie gras servido en finas láminas sobre galletas de centeno, acompañado de una gelatina rubí. 2. Principal, carré de cordero con reducción de vino tinto y hierbas provenzales. 3. Postre, profiteroles rellenos de crema chantilly, adornados con espirales de caramelo. Todo parecía exquisito, hasta que el anticuario notó algo en su plato. «Esto no es cordero», murmuró, apartando con el tenedor un trozo de carne que, al ser volteado, mostraba un patrón familiar en la grasa, las marcas de una huella digital humana. El secreto del chef. La viuda dejó caer su copa de cristal. «¿Dónde está el médico?», preguntó, voz quebrada. En ese momento, las puertas de la cocina se abrieron con un chirrido. Sobre una bandeja de plata, llevada por un sirviente de mirada vidriosa, reposaba una cabeza cercenada, cocinada al horno con hierbas y miel. Los ojos, ahora blancos y cocidos, miraban al vacío. La boca, entreabierta, parecía querer gritar. Era el médico. «¡Demonios!», gritó el periodista, levantándose de la mesa con tal violencia que derribó su silla. «Esto es canibalismo». El varón, imperturbable, cortó un trozo del foie gras con delicadeza. «Canibalismo es un término tan vulgar. Prefiero pensar en esto como reciclaje cósmico. Después de todo, ¿no es la carne humana la más exquisita de todas? Tan rica en miedo, en angustia, en pecado. La invitación a participar». El anticuario, pálido como la cera, señaló los profiteroles.
¿Y eso? ¿Qué es? Von Kramer sonrió, mostrando dientes demasiado afilados. Ah, el postre. Mi parte favorita. La grasa humana produce una crema particularmente aireada. ¿No quieren probar? La viuda comenzó a reír. Una risa histérica, desquiciada, que pronto se convirtió en llanto. El periodista vomitó sobre el mantel de hilo. Solo el anticuario permaneció inmóvil, mirando fijamente al varón. Usted no es humano, declaró, voz firme a pesar del terror que lo embargaba. El varón se inclinó hacia adelante, y por un instante, su reflejo en la cuchara delante de él no lo imitó. En su lugar, mostró algo oscuro, amorfo, con docenas de ojos que parpadeaban en sincronía. Ninguno de nosotros lo es, querido coleccionista. Al menos, no después de lo que han visto esta noche. El precio del conocimiento. Las puertas del comedor se cerraron con un golpe sordo. Los sirvientes, cuyos rostros ahora mostraban una inquietante semejanza con los invitados desaparecidos, rodearon la mesa. Coman, ordenó el varón. O serán el próximo plato. Y entonces, las velas se apagaron, dejando solo el sonido de los cubiertos raspando contra la porcelana. Y los sollozos ahogados de quienes, demasiado tarde, entendieron el verdadero propósito de la cena. Tove continued. El verdadero rostro del anfitrión. El aire en la biblioteca del castillo olía a pergamino podrido y aceite de lámpara rancio. El anticuario, el último con algo de cordura, sostenía un libro encuadernado en piel humana que había encontrado en un estante oculto. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, donde ilustraciones de espejos devorando almas se mezclaban con textos en latín antiguo. No es un hombre, musitó, los ojos dilatados por el horror. Nunca lo fue. El periodista, ahora con la piel translúcida y venas oscuras visibles bajo su epidermis, giró hacia él con movimientos espasmódicos. ¿Qué has encontrado? El pacto ancestral. El libro narraba la historia de Alistair el Espejo, un ente nacido en el siglo IX, cuando un alquimista obsesionado con la inmortalidad fundió su alma con un espejo veneciano maldito. A través de los siglos, la criatura adoptó múltiples formas: inquisidor, noble, coleccionista de rarezas, siempre alimentándose de reflejos atrapados. Cada 100 años, leyó el anticuario con voz quebrada, debe ofrecer 7 almas a los espejos primigenios para mantener su existencia. Nosotros somos el séptimo banquete. En ese momento, las llamas de las velas se congelaron. Detrás de ellos, una risa líquida resonó. La metamorfosis. El barón von Kramer emergió de un espejo cubierto, su cuerpo derritiéndose como cera negra. Su rostro se deslizó hacia el suelo, revelando lo que había debajo. Una superficie reflectante perfecta donde, en lugar de un rostro, se veían todos los que habían sido atrapados en sus espejos a lo largo de los siglos. Manos esqueléticas golpeaban desde dentro del cristal, bocas mudas gritaban en un silencio eterno. Colecciono más que alma, dijo el varón. ¿O era el espejo? Con 1000 voces superpuestas. Colecciono ecos, pecados, instantes de puro terror. ¿Sabían que un reflejo atrapado sigue consciente? El médico aún siente el cuchillo abriéndolo en canal. La viuda. Ah, ella ya aprendió a disfrutarlo. Un golpe seco retumbó. En el espejo más cercano, la viuda, o lo que quedaba de ella, sonreía mientras mordía un trozo de su propia carne, servida de un plato de hueso. El juego final. El anticuario arrojó el libro a los pies de la criatura. ¿Por qué nosotros? El varón, el espejo, la cosa, inclinó su superficie reflectante. Ustedes se eligieron solos. El médico vendió cuerpos a la morgue. La viuda envenenó a 3 maridos. Tú, querido coleccionista, robaste reliquias sagradas de tumbas infantiles. Y el periodista. Una imagen apareció en el torso espejo del varón, el periodista estrangulando a un testigo que amenazaba con revelar su plagio. Los espejos no mienten. Solo muestran lo que ya existe. Y ahora, los marcos de los espejos comenzaron a sangrar. La última cena. El anticuario sacó del bolsillo el objeto que había robado de la galería, un fragmento de espejo envuelto en seda. Si eres un espejo, entonces también tienes un reflejo, rugió, alzando el cristal hacia el varón. Por primera vez, el terror apareció en aquellas superficies reflectantes.
La criatura retrocedió, pero era demasiado tarde. En el fragmento, el verdadero barón von Kramer no era un noble, ni un monstruo, sino solo un hombre viejo y aterrorizado, arrodillado ante algo mucho más antiguo que se movía en la oscuridad detrás de él. No, aulló el espejo con 1000 voces. El castillo tembló. Los invitados supervivientes corrieron hacia la entrada, pero el anticuario se quedó mirando como el varón, el hombre, el prisionero, extendía una mano suplicante desde el cristal. «Llévenme con ustedes», suplicó la voz original, la humana. El anticuario sonrió, dejando caer el fragmento. «Todos merecemos nuestro reflejo». El vidrio se hizo añicos, y el castillo entero gritó con ellos. Tove continued. El laberinto de cristal. El estruendo del espejo quebrado aún resonaba en los huesos del anticuario cuando el castillo comenzó a desmoronarse. O, más exactamente, a desplegarse. Las paredes se retorcieron como papel mojado, revelando pasillos que no llevaban a ninguna parte, escaleras que se devoraban a sí mismas en espirales infinitas. El periodista, ahora con la piel tan translúcida que se veían las sombras de sus huesos, aferró el brazo del anticuario. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero su voz sonó ahogada, como si alguien más la hubiera grabado y luego reproducido bajo el agua. Detrás de ellos, donde antes estaba el comedor, solo quedaba un corredor interminable flanqueado por espejos. Y en cada uno, una versión distorsionada de ellos mismos los observaba con sonrisas de hambre. Las reglas del juego. Una voz susurró desde todas direcciones a la vez, la misma que habían atribuido al varón, pero ahora reconocieron la verdad. Era el castillo el que hablaba. Todo reflejo necesita un original. Pero en este lugar, ¿quién puede decir cuál es cuál? Encuentran la salida antes del amanecer, o quedarán atrapados donde pertenecen, del otro lado. El anticuario miró sus manos y vio, con horror, que los bordes de sus dedos comenzaban a pixelarse, como si estuviera convirtiéndose en una imagen imperfecta copiada una y otra vez. El primer pérdida. Corrieron sin rumbo, pasando espejos que mostraban versiones alternas de ellos mismos. El periodista vio un reflejo donde él era un hombre exitoso, premiado por sus crónicas, pero con los ojos cosidos y la boca llena de gusanos. El anticuario encontró uno donde posaba junto a las reliquias que había robado, todas hechas de carne y pelo infantil. Fue la viuda quien cayó primero. Un espejo la llamó con la voz de su primer marido. Cuando se volvió, su reflejo la tomó de las mejillas y la besó, succionando algo más que aliento. Para cuando los hombres reaccionaron, solo quedaba de ella un vestido vacío y un eco de risa dentro del cristal. La trampa del tiempo. Los relojes del castillo, si es que eran relojes y no otra cosa con forma de reloj, marcaban siempre la misma hora, 3:17 am, el momento en que el alma humana está más vulnerable. Las velas no se consumían, el sudor no se evaporaba, y sus heridas no sangraban. Pero el dolor era real. El periodista, cada vez más translúcido, señaló un espejo al final del pasillo. Ahí. Es diferente. Era verdad. Este no reflejaba nada. Solo mostraba un bosque nevado bajo la luna. La elección final. Se abalanzaron hacia él, pero el anticuario tropezó. Cuando miró hacia abajo, vio que sus pies habían comenzado a convertirse en cristal. «Ve tú», le gritó al periodista. Yo creo que ya estoy del otro lado». El periodista dudó, pero luego corrió hacia el espejo. En el último segundo, su reflejo, ¿o era él el reflejo?, saltó hacia afuera del cristal, empujándolo hacia atrás. Los dos hombres, o eran el mismo signo de interrogación, chocaron y se fundieron en una sola figura distorsionada que gritó en dos voces antes de estallar en 1000 fragmentos. El anticuario, ahora con piernas completamente hechas de vidrio, arrastró su torso hacia el espejo. Solo un original puede escapar, entendió demasiado tarde. Metió la mano en el cristal. El bosque nevado era frío. Real. Desde el castillo, cientos de reflejos suyos lo observaban con lástima. «No importa», murmuró el anticuario, ¿o fue el castillo quien habló por él? Alguien tiene que contar la historia. Y con un último esfuerzo, se dejó caer hacia el otro lado. El último reflejo. En un mercado de antigüedades en Praga, un comprador examina un espejo veneciano extrañamente ligero.
Si mira con atención, podría ver figuras moviéndose dentro, o distinguir un castillo lejano reflejado en su superficie. Pero no lo hace. Lo compra, lo lleva a casa y lo cuelga en su dormitorio. Esa noche, mientras duerme, el espejo emite un suspiro satisfecho. Y el reflejo de la luna en su superficie parpadea, por un instante, con un brillo demasiado parecido al de unos ojos. Fin. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta escalofriante historia. El castillo de los espejos malditos guarda secretos que pocos se atreven a descubrir, pero ustedes, fieles buscadores, han enfrentado cada reflejo, cada sombra y cada verdad oculta. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Sintieron ese escalofrío al imaginar los espejos susurrando su nombre? ¿O esa inquietud al descubrir el verdadero menú del varón? Cuéntenos en los comentarios, queremos saber qué parte los dejó sin dormir. No se pierdan nuestra próxima historia, porque les garantizamos que será igual de oscura, intrigante y llena de misterios como siempre. Mientras tanto, si les gustó este relato, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo con otros valientes y suscribirse si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún secreto, ninguna leyenda, ni ningún espejo maldito. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Porque el terror nunca termina, solo espera tras el siguiente reflejo. El que busca misterios, tarde o temprano se convierte en uno de ellos.